Fiscalía presenta 5.000 pruebas en caso de supuesto fraude en la alcaldía de San Pedro Sula al iniciar la audiencia para primero 10 imputados en el caso. Violencia femicida en Roatán y Lempira fueron denunciadas, pero la familia no creyó y el sistema estatal falló. Consejo Nacional Electoral inscribe la candidatura de Rodolfo Padilla Sunseri para la alcaldía sanpedrana por Libertad y Refundación. Con la ley en mano, jurisprudencia y ejemplos recientes, Calix pide inscripción al CNE para diputación. No hacerlo sería discriminación, asegura. El caso de Jorge Calix aún no llega al pleno del CNE, dice Ana Paola Hall, pero Marlon Ochoa no avala inscripción. Empresarios piden candados al TLC con China por desigualdad y gobierno analiza escenarios, informa Freddy Cerrato. Gobierno pasa revisión del FMI, pero exige control del gasto, reducir pérdidas de la ANE y combatir la corrupción. El capitán Cuello interpone amparo ante la Corte por baja injustificada otorgada por el general Roosevelt Hernández. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 26 de septiembre. Ya les cuento cómo es la dinámica del periodismo. Nosotros estábamos terminando el equipo de redactar el guión, de hacer todos los ajustes, y llega Cristinita, sube las gradas, se mete a la oficina. Renato me dice, la última hora. ¿Cuál última hora? Le digo. Le quitaron la visa a Petro, los gringos, me dice. Ya lo confirmaste, Cristinita, ya contrastaste ya esa noticia. No le pregunté yo cuando ella hace como 5 o 6 minutos. Bueno, ¿y cómo no va a ser noticia? ¿Cómo no va a ser noticia? Un presidente que hace poco acaba de participar en la ONU. El discurso, cuando lo dio? Ayer creo que dio el discurso. ¿Sí? Petro, el presidente de Colombia. Bueno, susténtame, por favor, dame más detalles. El Departamento de Estado, en su cuenta de X, ha publicado lo siguiente. Hoy temprano, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias. Bueno, pero ahí dice revocaremos, hablan en futuro, o sea que no la han revocado todavía. No, claro, porque todavía está ahí, pero seguro próxima visita. No, pero tú ves como la rigurosidad. Claro, de la información, sí. Bueno, pero dice revocaremos, claro. Sí, revocaremos. Antes de comenzar con el resto de la agenda, y así como la teníamos organizada, por favor, váyanse al Espectador de Colombia o al Tiempo de Colombia. Sí. Voy a ver si ya lo tienen titulado. O sea que Petro estaba instando, Cristina, estaba instando en las calles de Nueva York. Sí. Léeme de nuevo la el violencia texto. Estaba instando a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Imagínense ustedes. Vamos a ver, el Espectador. ¿Qué dice el Espectador? Mira la conjugación, ¿ves? Sí. Le revocaremos la visa a Petro por sus acciones incendiarias. Gobierno de Trump, Estados Unidos anunció la medida luego del pronunciamiento de Petro, pidiéndole al ejército desobedecer a Trump. Imagínense ustedes, es que también, hombre, no entienden las reglas diplomáticas. Por muy antiimperialista, muy anti-Estados Unidos, aunque la ONU reúna a todos los países en Nueva York y aunque la ONU sea una jurisdicción mundial, no podés salir a las calles de Nueva York a decir a los militares desobedezcan a este presidente que tienen. El tiempo de Bogotá. Estoy verificando, ya no verificando, sino ampliando cómo reciben los colombianos, este anuncio de Estados Unidos que le revocarán la visa a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, por cierto. Para los simpatizantes de la izquierda dicen que pronunció un discurso coherente en la ONU, pero claro, los que no comulgan con la seriedad de Petro no están de acuerdo. ¿Qué dice el tiempo? Estados Unidos, bueno, aquí ya le están revocando la visa. Estados Unidos le revoca la visa al presidente Petro por acciones imprudentes e incendiarias
en Nueva York. El Departamento de Estado confirmó la noticia en su cuenta de X y dio las razones de la decisión. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? Y luego tiene El Tiempo otra noticia que dice: Estados Unidos estaría planeando atacar pronto a narcotraficantes en suelo venezolano. Se habla de ofensivas con drones. El desenlace está por verse. El desenlace de todo esto está por verse. No, ya todos los medios internacionales están con este anuncio que le van a revocar, aunque El Tiempo de Bogotá ya se la revocó. Pero siguiendo bien lo que dice Estados Unidos, habla de que le revocarán. Le revocarán. ¿Qué dice El País de España? Estados Unidos revoca la visa de Petro tras su protesta en favor de Palestina. Dan el anuncio, revocaremos, como que eso es inexorable, como que eso es ya irreversible, que Petro no tendrá visa para entrar a los Estados Unidos. Así está el mundo. Así está el mundo. La noticia del día es presentada por Claro, la red más rápida de Honduras por 5º año consecutivo y la mejor red móvil del país. Este viernes inició la audiencia inicial en contra de 10 imputados por el presunto fraude en la alcaldía de San Pedro Sula, que implica a Steve Fajardo, yerno del alcalde Roberto Contreras. La audiencia se prevé continuará el fin de semana en vista de las más de 5.000 pruebas documentadas que ha presentado la Fiscalía y que eran desconocidas para la defensa. En el circuito judicial en materia de criminalidad organizada y corrupción avanza la audiencia inicial contra 10 funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía de San Pedro Sula, junto a representantes de una empresa constructora que recibió 33 contratos municipales. El Ministerio Público los acusa por los delitos de fraude continuado, lavado de activos y violación a deberes de los funcionarios. Alrededor de 40 medios de prueba han presentado los fiscales, entre los que podemos destacar detalles de cómo estaban constituidas las empresas, que eran empresas de maletín, que estaban, de acuerdo a su dirección, funcionando desde Tegucigalpa. Sin embargo, cuando se fue a través de los detectives a hacer las inspecciones de estas empresas, se descubrió que en realidad eran casas particulares en barrios y colonias que no tenían ningún personal trabajando dentro de ellas y que únicamente pusieron esa dirección como para salir del paso. Eso entre otras cosas. Según el requerimiento fiscal, la red aprobó contratos de construcción y reparación por más de 55 millones de lempiras, simulando procesos de contratación y desviando fondos municipales. Las defensas privadas pidieron tiempo para analizar la prueba de la Fiscalía, que a su criterio tiene más indicios de responsabilidades administrativas, no penales. Defiendo al ingeniero Marcos Morales, que es una persona que tiene 2 empresas y que en realidad desde el año 2016 fundó una de las mismas, la otra la compró en parte en el 2022 y es proveedor de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula. El caso mantiene expectantes a distintos sectores de la sociedad hondureña que lo ven como consecuencia de triquiñuelas políticas, a poco más de 2 meses del proceso electoral del 30 de noviembre. Sí, porque ellos han presentado varios medios de prueba documental, algunos testificales y 2 pericias que debemos nosotros pues, revisarlo para poder pronunciarlo si se admite o se inadmite por parte del juez. Se prevé que la audiencia inicial se extienda durante el fin de semana. El Ministerio Público pues ofertó 43 medios de prueba, 37 documentales, que son las que le interesa a las defensas técnicas revisar. También ofertaron 2 pruebas de 2 documentales, 37 documentales, 2 periciales y también evidenciales. El juez podría emitir resolución incluso el próximo lunes 29 antes que concluya el término de 6 días y decidirá entre 2 opciones: auto de formal procesamiento y prisión preventiva o medidas sustitutivas, o bien sobreseimiento provisional o definitivo. El Departamento de Estado anuncia que le va a revocar la visa. Voy a verificar en este momento si es el único presidente de América Latina. No, está también Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. No sé qué pasa, no lo han dicho, solo han ofrecido una cantidad de millones de dólares
por la captura de Maduro. Pero esto es más irrefutable porque lo anuncian en público. Le vamos a revocar la visa a este presidente de Colombia. Algunos medios de comunicación dicen que Estados Unidos le revoca la visa a Petro. Vamos a estar atentos al desenlace en los próximos minutos. No al desenlace, sino a cómo evoluciona este anuncio de Estados Unidos. De regreso con la información nacional, de la defensa del capitán José Antonio Coello Molina presentó ante la Sala de lo Constitucional una acción de amparo contra la notificación del Estado Mayor Conjunto emitida el 30 de junio de 2025, con la que Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas le canceló el grado y lo pasó a situación de baja. En el escrito se solicita la suspensión total del acto por considerarlo ilegal e injusto y pide su restitución con iguales o mejores condiciones laborales. Alega violación de garantías constitucionales, debido proceso y defensa, dignidad, honor e imagen, derecho al trabajo e igualdad, y respalda su reclamo en tratados internacionales de derechos humanos. Donde ha sido entregado ya a las autoridades de la Policía Nacional. Eso viene de un solo país. ¿Y sabe cuándo vino el expediente? Se identifica como autoridad recurrida a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto y se pide remitir el expediente original que obra en esa dependencia. La defensa informa que ya interpuso reposición, resolución 59-2025, y ante el rechazo acude al amparo mientras demanda medidas cautelares y la inmediata reincorporación del oficial al servicio activo. Un juez dictó prisión para Alexander Rosa Pineda, acusado de matar a balazos a su expareja embarazada y a su exsuegro en Roatán la noche del pasado martes, además de herir a su exsuegra. La víctima, Darlene López, había denunciado anteriormente a Rosa Pineda por malos tratos y amenazas de muerte. Incluso había advertido que mataría a su familia si ella no cumplía sus exigencias. El ataque ocurrió en Spanish Town. Cuando el hombre llegó a la casa, disparó primero contra la madre de la mujer, quien quedó gravemente herida, y luego entró a la vivienda donde mató a Darlene y a su padre Ángel Aguilar, quien intentó defenderla. Alexander Rosa Pineda fue capturado el jueves por la tarde mientras se escondía en una zona montañosa de la isla, donde había permanecido oculto desde el crimen. El caso ha causado conmoción en Roatán porque la pareja tenía 3 hijos en común y el bebé que esperaba, Darlene, también murió en el ataque. Rosa Pineda enfrentará cargos por varios delitos, incluyendo femicidio, asesinato y porte ilegal de armas. El crimen de 2 mujeres en circunstancias diferentes, pero con el mismo patrón que caracteriza la violencia femicida, la hazaña y el odio, ha sacudido al país, porque una de ellas había denunciado a su pareja y esta amenazó con matarla junto a su familia y cumplió su palabra, porque la denuncia no fue tomada en serio por sus parientes. Mientras en el otro caso hubo también denuncia, pero el sistema falló. Estas señales de alarma no pueden normalizarse, dicen las defensoras de las mujeres, que piden a las víctimas de la violencia denunciar y no dejarse intimidar para no ser una estadística más de la impunidad de los femicidios. Un manto de tristeza cubrió la comunidad de La Masica Atlántida, donde fue sepultada Darlene López, embarazada de 4 meses, que perdió la vida en un brutal femicidio que ha conmocionado a todo el país. Asesinada por su propio esposo en un crimen que también cobró la vida de su padre y dejó gravemente herida a su madre. Esta profesional del derecho lamenta lo ocurrido, pero dice que este crimen pudo haberse evitado, pues el audio filtrado revela las amenazas directas que Alexander Rosa Pineda envió días antes. Una persona que se traslada con toda la intencionalidad de quitarle la vida a una mujer amerita sentar un precedente en nuestro país. Y por otra parte, yo comprendo que muchas veces no se denuncia por la debilidad histórica que ha habido en la institucionalidad y porque estamos en deuda. En Lepaera, Lempira, otra tragedia ocurrió recientemente. María Irma Orellana Martínez había denunciado a su agresor por violencia doméstica hace 3 meses, pero el sistema falló. El hombre que la asesinó a machetazos junto con su abuelo de 80 años había sido detenido tras la denuncia, pero solo permaneció preso 3 días. Estos 2 casos revelan un patrón que se repite con frecuencia. Las mujeres denuncian, pero en el proceso son amenazadas de muertes, amenazadas con quitarle los hijos, y muchas desisten del proceso por miedo, según comentó a Telenoticias la portavoz de la Fiscalía.
Así es, se interpone la denuncia, ellas cuentan todos los hechos, sin embargo, durante el proceso, por diversas circunstancias, puede ser temor, puede ser también amenaza de parte de la familia del agresor o por el propio agresor, y también porque dependen económicamente del agresor, desisten. La violencia contra la mujer no puede seguir siendo normalizada, recuerda esta defensora de los derechos humanos, pues estas dos tragedias en una sola semana demuestran que actuar a tiempo no es solo responsabilidad de las víctimas y sus familias, sino de toda la sociedad. La denuncia debe ser vista como una herramienta de salvación. De cada 10 mujeres que viven violencia, 2 denuncian. ¿Qué pasa? Está pasando precisamente eso, predomina el patrón patriarcal, cultural, machista. Es urgente decir a las mujeres que deben denunciar, es vital, eso puede llegar a salvar su vida incluso. Darling y María se suman a la lista de mujeres que enviaron señales de auxilio que no fueron interpretadas a tiempo. Sus familias conocían las amenazas, existían denuncias previas, habían audios comprometedores, pero la sociedad y las instituciones fallaron en protegerlas. En un solar baldío de la 33 calle en la colonia Luisiana de San Pedro Sula fue encontrado esta tarde el cuerpo sin vida de una mujer. Según relatos de testigos, el cuerpo habría sido lanzado desde un vehículo sin placas que posteriormente se dio a la fuga. Las autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento observando signos de tortura y asfixia en el cuerpo de la víctima y hasta el momento no se tiene la identidad. Es terrible esta conducta femicida que impera en Honduras. Permanecerá en prisión el padrastro, fíjense bien, el padrastro del menor Elvis Eliu Bautista, según resolución del juez. Tras una audiencia inicial a la que compareció por los cargos que enfrenta por agresiones sexuales contra su hijastra, acusación que surgió en medio de la búsqueda del cuerpo del menor que fue arrastrado por las corrientes de agua junto a un oficial de la Policía Nacional. Wilmer Giovanni Gutiérrez, padrastro del menor Elvis Eliu Bautista, cuya búsqueda aún prosigue, permaneció 2 horas en audiencia inicial en el Juzgado de Letras de lo Penal, donde se le decretó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva tras los señalamientos de agresiones sexuales agravadas contra su hijastra menor de edad. Recuerden que la denuncia y la prueba testifical de ella en esa prueba anticipada en la Cámara de Gesell, ella revela que las acciones fueron en un mes no determinado del año 2022, cuando ella tenía 9 años. Por eso es otras agresiones agravadas. Wilmer, cuya presentación por estos señalamientos ante las autoridades fue voluntaria, pasará en prisión en el Centro Penal del Progreso en espera de una audiencia preliminar, una espera que su madre lamenta porque considera que su hijo es inocente y que por eso se entregó a las autoridades. Ellos dijeron, ¿qué están haciendo aquí? Nadie lo ha venido a denunciar. Pues él quiere presentarse. El siguiente día fuimos, esperamos que le hicieran los exámenes a la niña y fuimos. Si mi hijo se hubiera sentido culpable, no se hubiera presentado. Desde el pasado 14 de septiembre, cuando el menor Elvis Eliu Bautista fue arrastrado por las corrientes de agua de una quebrada junto al oficial Kevin Pérez, el imputado se involucró en su búsqueda hasta que surgieron los señalamientos que se habrían registrado contra la hermana del menor, que aún es buscado por efectivos de cuerpos de socorro. 13 días de la búsqueda. Por la mañana se hizo un recorrido, lo que es sobre el embaulado, en la parte inferior del embaulado, donde hace el remance la caída de agua. Y a pie se hizo un recorrido por todo lo que es el bordo, siguiendo la ruta ahí donde posiblemente recorrió este menor. Y hasta el momento pues no encontramos ningún indicio, nada que nos lleve al menor
para poderlo entregar a sus familiares para que le den cristiana sepultura. Seguimos con la búsqueda, como les mencionamos anteriormente, los familiares, pues la madre tiene una esperanza, pues nosotros como institución de igual manera pues estamos en apoyo a esta madre para, Dios quiere, pues entregar el cuerpo de este menor y que le pueda dar cristiana sepultura. Ya está mucho más complicado, recuerda que ya el cuerpo totalmente en estado de descomposición. Nos presentamos a lugares siguiendo rastros de malos olores, pero encontramos otro tipo de evidencia como desperdicios de animales, animales en estado de descomposición, pero no con el cuerpo del menor. La audiencia preliminar del padrastro del menor se programó para el 24 de noviembre. 2 granadas de fragmentación fueron decomisadas a un sujeto en la colonia Miguel Ángel Pavón de San Pedro Sula. El detenido, conocido como alias Malespíritu, es un supuesto líder de la pandilla 18 y se le investiga por varios delitos. Durante la captura, las autoridades policiales también encontraron envoltorios con supuesta droga en su poder, lista para su distribución. Seguimos actualizando esta noticia de Gustavo Petro, a la que Estados Unidos ha dicho, por lo que dijo en los alrededores de la ONU, le va a revocar la visa. He acudido a una herramienta rápida para tener su respuesta a la inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Sabiendo que la ONU tiene su sede en Nueva York, si un presidente de otro país llega, da su discurso y pide a los ciudadanos de ese país, en este caso Estados Unidos, que desobedezcan las órdenes del presidente de los Estados Unidos. Recuerden, la ONU tiene su sede en Nueva York. Y me dice la inteligencia artificial, aunque la sede de la ONU tiene estatus internacional, sigue estando dentro de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos controla quién entra al país, incluso para asistir a reuniones de la ONU. Los diplomáticos tienen inmunidad, pero no pueden incitar a la violencia o desobediencia civil sin consecuencias diplomáticas o políticas. ¿Y qué pasa si un presidente extranjero llega y pide a los ciudadanos de Estados Unidos que desobedezcan las órdenes del presidente? Esto puede tomarse de varias formas, dependiendo del tono, contenido y consecuencias del llamado. Si lo hace como una opinión política, sin incitar a la violencia, sería considerado una intromisión en asuntos internos. Causaría un escándalo diplomático, pero probablemente no tenga consecuencias legales directas, especialmente si lo dice dentro de la sede de la ONU, donde hay protección diplomática. Si lo hace fuera de la sede de la ONU e incita a la violencia o rebelión, podría ser considerado una interferencia hostil o una amenaza a la seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos podría declarar a esa persona non grata y expulsarla del país. Incluso podrían retirarle la visa diplomática y prohibirle la entrada en el futuro. Estados Unidos protege la libertad de expresión, pero no tolera la incitación a la rebelión o el desorden público, especialmente por parte de extranjeros. Este tipo de actos puede tener consecuencias como rompimiento de relaciones diplomáticas, sanciones. Bueno, ahí te dejo. Ahí te dejo porque es la reacción de Estados Unidos de anunciar ya la cancelación de la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro. Nuestro emprendedor de hoy lo encontramos en el puerto de San Lorenzo, donde Alex Velázquez ha encontrado en la madera su lienzo para tallar exquisitas obras de arte para retratar la riqueza marina del ecosistema en el sur encantado. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. En las costas del puerto de San Lorenzo, donde las brisas marinas acarician la zona sur de Honduras, Alex Velázquez ha encontrado en la madera su lienzo perfecto para expresar el alma. Desde niño sus pequeñas manos comenzaron a dar forma a este noble material, descubriendo un oficio que no solo domina, sino que saborea. Para Alex el arte no es solo una profesión, es el vehículo que le permite canalizar sus más profundos sentimientos y transformarlos en obras tangibles que hablan por sí solas. Esas obras las puedes adquirir en Arte Cedros en la ciudad de San Lorenzo. Hacemos todo lo que se genera en nuestra zona, porque nuestra zona es una zona de pescadores, una zona costera, donde se da el camarón, los peces y de todo un poco.
Pues aquí elaboramos todo nuestro tipo de artesanías. Así que si ustedes están interesados, pues búsquenos como Arte Cedros Honduras. En el puerto pesquero que lo vio crecer se ha convertido en su mayor fuente de inspiración. Con la destreza magistral, Alex talla figuras de peces que parecen nadar entre sus manos, camarones que conservan la esencia del mar y una variedad de criaturas marinas que cobran vida bajo su cincel. Miren, estas piezas han llegado a Alemania, España, Francia, Suiza. Desde niño empezamos a descubrirnos ahí el arte de la madera. Son muchos años que hemos recorrido. Su taller se ha convertido en un punto de encuentro entre el arte y la tradición. Cada creación representa más que una simple figura de madera. Es un pedazo del corazón costero de Honduras, tallado con la pasión de quien ha encontrado en el arte su forma más pura de existir. En máxima alerta se encuentran las Fuerzas Armadas de Honduras y así lo advierten en un comunicado emitido este viernes. El segundo después del incidente naval ocurrido en el Golfo de Fonseca el pasado miércoles 24 del presente mes, cuando una embarcación salvadoreña invadió aguas jurisdiccionales hondureñas. La institución castrense sostiene que la embarcación hondureña cumplía labores de patrullaje dentro de aguas jurisdiccionales y niega cualquier provocación en contra de El Salvador. El comunicado insiste en que se actuó conforme al derecho internacional y reitera que las tropas permanecerán en resguardo de la soberanía marítima. Las Fuerzas Armadas de Honduras se encuentran en máxima alerta por estos acontecimientos desafiantes a la soberanía por parte de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Por lo tanto, reiteran al pueblo hondureño que cumplirán con su deber constitucional de defender la integridad territorial, la soberanía de la República y el respeto irrestricto a las leyes nacionales e internacionales que regulan nuestro espacio aéreo, terrestre y marítimo, el cual está establecido en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya el 8 de octubre del año 2007 y aguas afuera del Golfo de Fonseca del 11 de septiembre de 1992. Mientras tanto, la Cancillería hondureña guarda silencio sobre el hecho sin ofrecer hasta ahora una explicación oficial. El pronunciamiento militar marca la única postura pública de Honduras ante un episodio que podría volver a encender tensiones en la zona compartida con El Salvador y Nicaragua, país que reconoce frontera marítima compartida con Honduras en el Golfo de Fonseca en el Mar Pacífico. UNA reabre su centro de diagnóstico de imágenes biomédicas con alta calidad y a precios accesibles. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor solo en Farmafácil. La UNA reabre el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación con una inversión de 190 millones de lempiras. El centro cuenta ahora con tecnología radiológica de última generación que incluye mamógrafos, equipos de ultrasonido y una resonancia magnética tipo Tesla, única en el país y la región centroamericana. Los hondureños podrán acceder a servicios médicos de alta calidad a precios accesibles, requiriendo únicamente una referencia médica que justifique la necesidad de los estudios diagnósticos solicitados. La UNA, a través de nuestras autoridades y del CEDIVIR, está abriendo nuevamente las puertas de estos equipos de última tecnología para que la población hondureña pueda venir a realizarse sus estudios de imágenes a costos mucho más bajos que en el mercado. Esto va a poder apoyar a la población hondureña que solo tiene que traer una referencia médica para poder ser atendido. La moderna tecnología beneficiará tanto a los estudiantes de medicina de la UNA como a la población en general que requiera servicios especializados de diagnóstico por imágenes. Bueno, les informamos sobre el avance del cronograma electoral. Recuerden, las elecciones son el 30 de noviembre. Tenemos acá. A 65 días de las generales, el Pleno de Consejeros del CNE hizo una radiografía de cómo avanza la preparación de ese proceso electoral. En primer lugar, aseguró que esta semana trabajó para garantizar los sistemas tecnológicos como la biometría, la auditoría externa y el TREP, último el cual la empresa contratada realizará la primera demostración este viernes.
para lo cual se ha convocado que nos acompañe al Instituto de Formación del CNE y también a la empresa a cargo de la auditoría externa para que pueda presenciar y encauzar su trabajo de cara a garantizar una auditoría externa objetiva, transparente, continua y que responda a todos los estándares internacionales. Los funcionarios electorales también aclararon que no existen problemas con la empresa contratada para la auditoría externa de los resultados electorales. Y con la cual estamos trabajando y está citada esta tarde para dentro de 1 hora y 30 minutos para estar presente en la demostración del sistema de capacitación del TREP, tal como expliqué durante la introducción, y seguirá avanzando su curso normal. De tal manera que, de hecho, de ejecutarse conforme a los pliegos de condiciones, la auditoría para las elecciones generales 2025 en Honduras, con el respaldo público de este pleno, sería la auditoría más completa que se haya hecho nunca en un proceso electoral en Honduras. Asimismo, otro tema pendiente es la adjudicación de la empresa para brindar el servicio de conectividad a centros de votación. La presidenta del CNE indicó que hay 16 empresas que participan en el proceso y espera ser adjudicada el 1 de octubre. La conectividad está garantizada con una participación tan amplia y creo que vamos a dar los pasos oportunos en el momento oportuno. Si no estoy mal, se adjudica el próximo 1 de octubre. Detallaron que este viernes se definían los temas de los documentos y materiales electorales para las juntas receptoras de votos y recordaron que hasta el 30 de septiembre se reciben solicitudes para la observación nacional e internacional. Al igual indicaron que están poniendo mayor énfasis en el tema de la adjudicación para el transporte de las maletas y no se repita lo de las primarias. Y precisamente por lo ocurrido el 9 de marzo, el Pleno decidió incorporar hitos relacionados con la contratación en este cronograma. En el hito 71, como pueden ver, está prevista la publicación del proceso de contratación del servicio de transporte de materiales electorales. En relación al voto exterior, Ochoa dijo que es un tema que está en agenda de la sesión de pleno y debe ser resuelto pronto porque el censo debe culminar el 30 de septiembre. La consejera del CNE, Cosette López, recordó este viernes a los partidos políticos que hoy a las 12 de la noche vence el plazo para entregar el listado de los que integrarán los consejos electorales municipales y departamentales para las elecciones generales. Este llamado se realiza luego que el Pleno aprobara esta semana de manera unánime la distribución de los consejos electorales municipales y departamentales. El diputado Jorge Calix detalló este viernes que no existen impedimentos legales para optar por una reelección para una curul legislativa por el departamento de Olancho porque lo avala la actual legislación electoral, la Constitución y los tratados internacionales. Puso ejemplos pasados y presentes que avalan su reelección amparado en las lagunas jurídicas colocadas por la clase política y los congresistas. El espíritu del artículo 115, numeral 10 de la ley electoral, lo que siempre pretendió fue evitar el transfugismo, afirma el diputado Jorge Calix, al señalar que no hay impedimentos para que pueda buscar una diputación por Olancho, pese a haber participado en las primarias. A lo largo de los años se ha podido participar dentro del mismo partido. Así de sencillo. Hay casos, incluso hoy, en donde ya están inscritas personas que participaron en las internas y perdieron, y ahora están inscritas para un cargo de elección popular en las generales. Eso es totalmente normal. De hecho, no hay que encerrarse solo en ese artículo, indica Calix, dado que la Constitución, los tratados internacionales y hasta la misma jurisprudencia aplicada por el CNE a casos similares en el pasado y en el presente dentro del mismo Partido Liberal en 2025 lo avalan, insiste. Kenzie Rivera, candidata electa de Santa Bárbara para diputada por el Partido Liberal, renunció y fue inscrita en su lugar Hipólito Perdomo, que perdió las internas en Santa Bárbara y que a pesar de haber perdido ya está inscrito y la foto de él ya aparece. Ni la constancia de vecindad es un obstáculo, en vista que no esté especificada en ninguna ley. Amplía el ex precandidato presidencial liberal, quien indica que Francisco Morazán solo está de paso, sus orígenes, sus propiedades y su corazón está en Olancho, señala. Soy olanchano aunque hubiera nacido en la luna y eso no me lo van a quitar nunca. Gracias. Así como Critza compitió en Atlántida y ahorita
es diputada por Francisco Morazán. Repito, no es algo nuevo. Al final, Cálix solo se aprovecha de las ambigüedades de la ley para sacar rédito personal, según este analista, para quien el verdadero responsable de perpetuar los vicios históricos de la política no es el congresista, sino la institucionalidad que abrió la puerta para que esto ocurriera. Ahora tienen el reto también de Jorge Cálix, en el cual prácticamente les está colocando un caso de la misma naturaleza. Aquí veremos si realmente hay un interés explícito del órgano electoral de aplicar la ley tal como está, o realmente se van a dejar ir por intereses políticos. Lo preocupante es que ya se normalizaran estas prácticas en el país, cuestiona el presidente de la coalición patriótica, al afirmar que Cálix tiene derecho al pataleo. No obstante, considera que es momento de poner un alto a la élite política y sus viejas mañas. Debe de haber un parteaguas, lo que se hizo antes mal, y corregirse para hacer las cosas bien a partir de ese momento. ¿Cuándo va a ser ese día? Con estos políticos no lo sabemos. Será el Consejo Nacional Electoral quien determine si la postulación de Jorge Cálix cumple con la ley o si se convierte en un nuevo antecedente de controversia electoral. El diputado del departamento de Copán, Francis Cabrera, salió en defensa de la inscripción de Jorge Cálix y considera que es oportuna la participación de Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho. De buena manera, el Partido Liberal se está fortaleciendo. Jorge Cálix es nacido en Olancho, se inscribió en Tegucigalpa, su acta de nacimiento, pero él nació en Olancho y aparte de eso, él también tiene propiedades y es vecino de Olancho. Así que yo lo miro muy bien que él pueda participar como lo han hecho otros candidatos, pero sin duda alguna, al final del día, será el voto popular el que decida si será o no será diputado nuevamente. Cabrera reiteró que es el Consejo Nacional Electoral el encargado de determinar si la sustitución procede o no. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, no quiso profundizar sobre el caso de la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho. Adelantó que lo analizarán cuando llegue el pleno. Uno de los tres puede referirse por anticipado o develar por anticipado su postura, que en todo caso será apegada siempre a la ley, pero no podemos develar mayores detalles porque constituiría para cualquiera de los tres una causal de recusación. Lo analizaremos cuando llegue a nuestro conocimiento. Por su parte, Marlon Ochoa aseguró que la ley electoral en su artículo 115 prohíbe inscribir para las generales a precandidatos que participaron en las elecciones primarias y no fueron electos. El artículo 115, numeral 10, establece que es prohibido para los partidos políticos inscribir como candidatos a cualquier cargo de elección popular para las elecciones generales a personas que hayan participado en otro partido o en el mismo periodo electoral, por lo que creo que su consulta y todas las sucedáneas sobre este y otros casos se responde sencillamente remitiéndonos a la ley. Los consejeros insistieron en no dar más detalles sobre el caso, ya que pueden ser recusados en el pleno y tendrían que hacerse a un lado para definirlo. Bueno, pero Marlon Ochoa ahí definió su postura. Este viernes generó asombro por la aparición de la foto del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, en la papeleta electoral en el nivel electivo municipal en ese municipio de Cortés, lo que confirma que el Consejo Nacional Electoral lo inscribió como candidato a alcalde para buscar nuevamente el cargo en la comuna de la ciudad industrial para las elecciones generales del 30 de noviembre, a pesar que Sunseri tiene procesos judiciales pendientes, entre ellos una sentencia firme de inhabilitación pendiente de dictaminar por la Corte Suprema. Ello ha generado sorpresa porque las aspiraciones políticas de Padilla Sunseri estaban en manos del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes debían decidir un proceso pendiente por prevaricato administrativo que lo mantenía fuera del ruedo político y debían resolver si este seguía vigente o quedaba sin efecto. Sin embargo, sin que se conozca una resolución pública que despeje sus impedimentos legales, el exalcalde ya luce como candidato habilitado para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Pero creo que la palabra adecuada, más que sorpresa, ha generado controversias. Bueno, y mira lo que dice Jorge Cálix con esta inscripción ya de Padilla Sunseri.
Bueno, ya inscribieron por la fuerza a Rodolfo Padilla Sunseri como candidato del Partido Libre en San Pedro Sula. Cabe mencionar que Rodolfo Padilla Sunseri nació en Nueva Orleans y los últimos 15 años vivió en Estados Unidos. Y entonces pues, se pregunta y copia a Cosette López y a Ana Paola Hall. El Partido Anticorrupción no se resigna a quedar fuera de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Tras la resolución del Consejo Electoral que lo excluyó por incumplimientos legales, la dirigencia interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. El PAC argumenta que la decisión vulnera su derecho a participar como partido político y pide que se restituya de inmediato su legalidad en el proceso electoral. Por ahora, la resolución del CNE sigue vigente y el PAC no puede inscribir candidatos, mientras quede en manos de la Corte determinar si les devuelve o no el derecho de competir en los comicios. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, sujeto a la aprobación del directorio, el Fondo Monetario Internacional aprueba cuarta revisión, respalda a economía y libera 120 millones de dólares. Atentos a la noticia. Pero antes, existen maneras fáciles de ahorrar dinero y en Educación Financiera te contamos sus ventajas y la forma de alcanzar metas para unas finanzas saludables. Educación Financiera es presentada por Banpaís, que ha innovado para acercarte a tu casa soñada. Juntos hacia adelante. La ventaja de ahorrar de manera directa. No tiene que pensarlo y reduce la posibilidad de que se gaste el dinero. Otras herramientas de ahorro sencillamente incluyen programas de recompensas de tarjetas de crédito y de transferir el cambio, el cual redondea su transacción a la cantidad de dólares siguiente y transfiere la diferencia a una cuenta de ahorros o de inversión. Ahora que ya ha planeado ahorrar dinero, ¿qué hago? Revise su presupuesto y vea su progreso mensualmente. Eso le ayudará no solo a mantener su plan personal de ahorro, sino que también a identificar y a resolver problemas rápidamente. Entender cómo ahorrar dinero podría incluso animarle a encontrar otras maneras de ahorrar y de alcanzar sus metas más rápido. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. El Fondo Monetario Internacional informó este viernes que alcanzó un acuerdo técnico con el gobierno de Honduras en la cuarta revisión del programa económico. Si el directorio lo aprueba antes de fin de año, el país recibirá un desembolso de unos 120 millones de dólares, más de 3.000 millones de lempiras. El FMI destacó que la economía es resiliente, con un crecimiento de 3.9% en el primer semestre, gracias al aumento de las remesas y los precios internacionales de las exportaciones. Entre las recomendaciones, el organismo pidió prudencia fiscal para cerrar con la meta de déficit menor al 1.5% del Producto Interno Bruto, focalizar el gasto social en los más vulnerables, mantener la inflación bajo control, reducir pérdidas de energía y preparar licitación de 1.500 megavatios. También reiteró que es esencial seguir avanzando en materia de transparencia y gobernanza con miras a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI 2026. Asimismo, advirtió que es necesario fortalecer la transparencia y control de la corrupción con nuevas leyes y auditorías. Las autoridades deben proseguir las reformas para combatir la corrupción, mejorar el clima empresarial y reforzar la gestión de gobierno, recomendó el jefe de la misión del FMI, Emilio Fernández, quien aseguró que la continuidad de esta reforma será clave para consolidar el crecimiento y atraer inversión. La aprobación de la cuarta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional indica que la economía del país está en el rumbo y la dirección correcta, creciendo casi el doble que el resto de los países de América Latina y que a pesar de ser un año electoral se ha mantenido el control del gasto, aseguraron los miembros del Gabinete Económico. La prudencia fiscal en un año electoral, además de un importante programa de inversiones sociales y públicas,
así como la consolidación externa del país. Se destaca que el crecimiento económico de Honduras en el primer semestre es del 3.9%, teniendo en cuenta que el crecimiento promedio de América Latina es de 2.2%. Honduras está creciendo casi al doble que el promedio de la región latinoamericana. La normalización de la política monetaria y cambiaria, impulsada en la segunda mitad del 2024, ha rendido frutos, lo cual reitera que estamos en el rumbo y la dirección correcta. Estamos dejando con toda certidumbre un futuro esperanzador para una próxima administración. También reiteraron que el Fondo Monetario continúa apoyando la reforma tributaria que está impulsando el gobierno, que incluye la ley del beneficiario final y ley contra el financiamiento del terrorismo, que serán tomadas en cuenta para la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. Aseguraron que se aprobarán en un solo paquete porque es una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro. Luego de los múltiples controles impuestos durante la denominada escasez de dólares, el Banco Central de Honduras anunció una reforma a la normativa cambiaria que entrará en vigor el próximo 13 de octubre, con el objetivo de simplificar el proceso de adjudicación en la subasta de divisas. Según la institución, los cambios reducirán tiempos y costos para los agentes cambiarios y las empresas, permitiendo también que la población en general pueda acceder con mayor facilidad a montos menores de divisas. Estas modificaciones fueron avaladas con apoyo técnico del Fondo Monetario Internacional y se aplican dentro del esquema cambiario de banda móvil que usa el BCH para ejecutar la política monetaria del país, indicó el BCH. El Banco Central de Honduras. Sí. Los combustibles registrarán alzas el próximo lunes. El galón de gasolina superior subirá 24 centavos y su nuevo precio será de 105.30, mientras que la regular incrementará 4 centavos, quedando en 97.43 lempiras. Por su lado, el queroseno tendrá una reducción de 65 centavos para un precio de 76.92, pero el diésel subirá 48 centavos, reflejando un nuevo precio de 81.91, y el LPG vehicular tendrá un alza de 37 centavos, quedando en 46.04 lempiras a partir del próximo lunes a las 6 de la mañana. El Tratado de Libre Comercio entre Honduras y China debe contener candados que protejan la producción nacional, advierten los empresarios, en especial a las pequeñas y microempresas que sienten ya los efectos de la invasión del mercado chino en el comercio sin que el tratado se haya firmado. Mientras China exporta a Honduras más de 2.500 millones de dólares, Honduras apenas envía 150 millones y el gobierno se ha comprometido a analizar a fondo esta asimetría. El Tratado de Libre Comercio con China está sobre la mesa y genera coincidencia en el sector empresarial hondureño. El acuerdo debe analizarse a fondo y con condiciones claras para proteger la producción nacional. Los números reflejan una asimetría preocupante. China exporta a Honduras más de 2.500 millones de dólares, mientras el país apenas logra colocar 150 millones en el mercado. La diferencia es más de 16-1. Muchas desventajas competitivas. Por lo que al hacer un tratado debe ser en cosas que nosotros realmente necesitemos, ¿verdad? Y que no vayan a afectar al pequeño, a los micro. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada considera que Honduras no puede abrir su economía de manera total. Asegura que un tratado debe centrarse únicamente en productos que el país necesita, evitando un impacto negativo en la industria local. Sí, es una desventaja muy alta, ¿verdad? Y cada vez es mayor, porque ustedes ven como que si ya hubiera un tratado, hay movimiento, hay cosas importantes que pueden traer, por ejemplo, hay equipos para el sector agrícola principalmente, o para agroindustria o para industria, donde equipos, por ejemplo, envasadoras y ese tipo de cosas que se necesitan para la industria nuestra. Pero no la parte como le llamábamos antes de la chinería, sino cosas para desarrollar casualmente la industria nacional. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa comparte la preocupación y advierte que sin candados al tratado la micro y pequeña empresa serían las más golpeadas. Yo creo que esto hay que analizarlo muy bien porque ya estamos inundados de productos chinos aquí
que están quebrando nuestra industria micro y pequeña. Bueno, ya imagínense con un tratado de libre comercio con China, aquí termina la micro y pequeña empresa en el sector comercial. Ante estas posturas, el gobierno ha prometido realizar un análisis profundo antes de firmar cualquier acuerdo. Yo defiendo al pueblo hondureño y quiero realmente el crecimiento de la economía de Honduras y quiero el bienestar de los empresarios y pequeños emprendedores hondureños. El Tratado de Libre Comercio con China solo tiene posibilidades si resulta evidente, tangible, de que beneficia a la economía de Honduras. Si el tratado se aprueba sin una estrategia clara, Honduras corre riesgo de ver debilitada su industria y condenar a miles de pequeños negocios a competir en condiciones desiguales. Pero bien negociado, puede abrir la puerta a un mercado de más de 1.000 millones de consumidores, atraer inversión y dar un salto histórico en las exportaciones nacionales. Miren, y ha ocurrido algo que nos debe llamar la atención. Honduras tiene un empréstito ya contratado de $300 millones para construir la represa del Tablón en Quimistán, Santa Bárbara, que va a contribuir a mitigar las inundaciones en el Valle de Sula. Pero ustedes saben que la postura de los habitantes de Quimistán es que no cabe esa represa porque les van a inundar propiedades con arraigo. Es lo que dicen, es lo que afirman, es lo que sostienen. Pues hoy se tenía previsto colocar de manera simbólica la primera piedra en la represa de Quimistán, pero no se pudo. La colocación simbólica de la primera piedra de la represa multipropósitos en Quimistán, programada para este 1 de octubre, no era hoy, el 1 de octubre, ya no será posible. Según confirmó el secretario de la empresa de energía eléctrica, Eric Tejada, el proceso de licitación pública aún se encuentra en marcha, lo que impide avanzar con el acto protocolario previsto. La licitación está en evaluación. Durante los periodos de evaluación, durante los procesos de evaluación hay consultas y aclaraciones y eso hace que los tiempos de las licitaciones generalmente sean variables. No va a iniciar evidentemente el 1 de octubre, pero el proceso de evaluación continúa y nosotros esperamos adjudicar en este año, en lo que queda del año, y que se proceda después con el orden de inicio. El gerente de la estatal eléctrica descartó que esta decisión sea por la oposición que mantiene un grupo de personas en este municipio de Santa Bárbara, Quimistán. Aclaró que el proyecto no se detendrá porque los fondos para su ejecución están disponibles a través del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, por un monto de $300 millones. Esta noche se celebró la premiación del tercer concurso de reportajes turísticos Honduras es Así 2025, organizado por el Instituto Hondureño de Turismo por tercer año consecutivo. El certamen reconoció el talento nacional en las categorías de periodismo impreso, televisivo y digital para estudiantes de comunicación y creadores de contenido. En la categoría de periodismo televisivo, el primer lugar fue otorgado a la periodista Flor Serrano por su reportaje, dedicado a resaltar las bellezas turísticas de la zona sur del país. Serrano ya había alcanzado el segundo lugar en 2024, pero este año logró consagrarse con el primer premio. La terna calificada estuvo integrada por profesionales externos al IHT con amplia experiencia en periodismo y turismo. Arturo Sosa, Noel Leiva y Reinaldo García, quienes también entregaron reconocimientos en las demás categorías y otorgaron una mención honorífica. Nuestro Viernes Cultural le lleva a conocer cómo la creatividad hondureña se expande con festivales internacionales que llenan de risas a los hondureños y ofrece una oportunidad a los artistas para que participen de un proyecto cultural alemán que busca convertir a Honduras como un país parte de una red mundial de arte y diplomacia. Carolina Martínez con los detalles. Buenas noches y bienvenidos. La creatividad hondureña se expande esta semana con festivales internacionales y diálogos artísticos que trascienden fronteras, demostrando que el arte es el lenguaje universal que nos conecta.
Esta semana se desarrolló la gran inauguración del 5º Festival Internacional del Clown Escénico en la Alianza Francesa de Tegucigalpa. La apertura estuvo marcada por la presentación del espectáculo Casting, Más allá de la audición, que conquistó a la audiencia con una propuesta fresca y llena de ingenio que exploró el proceso de una audición teatral. En el evento se proyectó 3 cortometrajes hondureños: La Soledad, Parálisis de un Sueño y Carry On. Esta semana se desarrolló la exhibición colectiva binacional Raíces Compartidas, organizada por el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana en colaboración con el Museo para la Identidad Nacional. Esta muestra reúne a artistas de Honduras y Guatemala en un diálogo creativo que trasciende fronteras. La exposición de pinturas y esculturas propone un viaje visual y emocional por las raíces comunes que comparten estas dos naciones hermanas, presentando un tejido de memorias, colores y símbolos que atraviesan la historia centroamericana. La muestra estará disponible hasta el 16 de noviembre. Este fin de semana es la última oportunidad para participar en un proyecto cultural histórico. La Embajada de Alemania nos invita a formar parte del primer Budiver en Honduras. Los invitamos a participar en la convocatoria para pintar el primer Budiver en Honduras, bajo el lema Arte que une desde la diversidad. Artistas, diseñadores y estudiantes de arte mayores de 21 años residentes en Honduras tienen hasta este domingo 28 de septiembre para enviar su boceto digital y trayectoria artística. Los Budiver son esculturas de osos convertidos en símbolos de amistad y cooperación cultural entre Alemania y el mundo. El oso ganador será pintado en Tegucigalpa, convirtiendo a Honduras en parte de esta red mundial de arte y diplomacia cultural. Y para cerrar, recordemos que el arte no conoce fronteras y cuando creamos juntos, construimos puentes de entendimiento. No pierdan esta oportunidad histórica. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles al cierre de esta semana. Bueno, les cuento que lo que tenemos aquí es el asteroide Piche 16 y precisamente se ha descubierto que tiene al menos 700 quintimillones en oro, lo que volvería o multimillonarios a todos los que habitamos en el planeta Tierra. La mala noticia, así que no se alegre, es que está a más de 400 millones de kilómetros de distancia. Así que si quieres ser millonario, a trabajar mejor porque está demasiado lejos. Vamos a la parte meteorológica. Tenemos para este fin de semana condiciones inestables en algunas regiones del territorio hondureño. Antes estamos monitoreando los huracanes porque Humberto se ha convertido en un huracán categoría mayor. Tiene vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, y está ya un nuevo sistema, una depresión tropical, la número 9 de la temporada. Y mire las proyecciones de estos dos fenómenos, cómo se van a mover en las próximas horas o en los próximos días. Bueno, uno va directo a la costa este de Estados Unidos y estaría impactando el día martes, ya convertido en huracán. Así que va a subir rápidamente de categoría a tormenta, huracán, y luego el impacto. Mientras tanto, en el Pacífico, Narda, con vientos de 150 kilómetros por hora, todavía sigue dejando marejadas ciclónicas en Baja California Sur y parte de la costa mexicana. Tenemos también para este fin de semana sobre el territorio centroamericano el arribo de una onda tropical. La número 35 de la temporada llega para esta jornada del domingo. Estará ingresando a la parte oriental y en el resto del día lunes, pues continuará su paso por todo el territorio hondureño. Específicamente para esta jornada de sábado, esperamos que se desarrollen tormentas en la zona sur, algunas áreas del centro y el occidente. Y esto mismo va a repetir para el día domingo. Este mapa es proyección para esta jornada de sábado. Y aquí está cómo aparecen las lluvias en horas de la tarde y anoche y se extienden en el sur, centro y occidente, pero un poco más fuertes estas precipitaciones y más marcadas las probabilidades para la jornada de domingo, y la vemos específicamente aquí en el occidente, en todo Cotepeque, Lempira, Copán, posibilidades también en Intibucá. Y en áreas del centro, pues aquí en el Distrito Central, así estamos, con altas posibilidades. Lo mismo en la parte sur, que esperamos, o en la parte norte, hacia Colón, en Sabá, un poquito de Zamora, todos estos puntos, Tocoa, con posibilidades por encima del 75%, y en el Golfo de Fonseca, específicamente de San Lorenzo, 80%, Pavana, La Joyada, Marcovia, Palenque, todos estos lugares con alta posibilidad, y Choluteca también para sábado y domingo, con una altura máxima del oleaje a 2 metros, allí mismo en el Golfo, y esperando un fin de semana completamente
normal, bajísimo el oleaje en el litoral Caribe. Las temperaturas pues se mantendrán cálidas a nivel nacional. Tome en cuenta este pronóstico, cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que tenga un buen fin de semana. Y con lo de Colombia y la cancelación de la visa de Petro reaccionó Álvaro Uribe. ¿Qué dice? Ya me imagino por dónde viene la reacción de Uribe. Muchas reacciones. Rapidito. Muchas reacciones. Aquí lo tenía y se me perdió. Pero no está de acuerdo, ¿verdad? Con lo que hizo. Será buena decisión, sí. Dice que el que está contra Estados Unidos es Gustavo Petro, pero que el pueblo de Colombia no comparte lo de Petro. Lo de Petro. Álvaro Uribe, el expresidente. Sí. A continuación, las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Orgullosos de nuestros colores 100% catrachos, hasta 50% en aros oftálmicos. Fiscalía presenta 5.000 pruebas en caso de supuesto fraude en Alcaldía de San Pedro Sula al iniciar la audiencia para los primeros 10 imputados. Violencia femicida en Roatán y Lempira fueron denunciadas, pero la familia no creyó y el sistema estatal falló. Consejo Nacional Electoral inscribe la candidatura de Rodolfo Padilla Sunseri para la Alcaldía sanpedrana por Libertad y Refundación. Con ley en mano, jurisprudencia y ejemplos recientes, Calix pide inscripción al CNE. No hacerlo sería discriminación, asegura. Gobierno pasa revisión del FMI, pero exige control del gasto, reducir pérdidas de la NE y combatir la corrupción.